Cordial saludo, mi nombre es Luz Elena Rincón. A continuación presento mi primer avance del proyecto titulado La planeación institucional como eje del proceso administrativo, situado en el contexto del Colegio Fanny Mique, institución educativa distrital ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. El propósito central de este estudio es analizar la planeación escolar más allá de su comprensión como un simple formato técnico o burocrático. Es decir, no se trata de entender la planeación únicamente como el diligenciamiento de documentos, cronogramas o matrices institucionales, sino como una práctica estratégica que permite orientar la vida escolar. En este sentido, la idea principal que guía este avance es demostrar que la planeación cumple un papel articulador entre la misión institucional y la práctica educativa cotidiana. En una institución escolar, planear implica tomar decisiones sobre tiempo, recursos, responsables, prioridades, acompañamiento pedagógico, convivencia escolar de las familias y seguimiento a los procesos. Por eso, desde el inicio, la planeación se asume como una función profundamente educativa y no solo administrativa. La tesis que orienta esta exposición es la siguiente: sin una planeación situada, participativa y evaluable, la misión y la visión institucional corren el riesgo de quedarse en un lenguaje declarativo. Con una planeación sólida, esas declaraciones pueden convertirse en acciones concretas dentro de la escuela. El foco de investigación se presenta mediante la relación entre dos dimensiones: por un lado la teoría administrativa y por otro lado la realidad escolar. Desde la teoría administrativa se reconocen las fases clásicas del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. Autores como Robbins, Descenso y Colter, así como Munch y sus colaboradores, permiten comprender que estas fases ayudan a coordinar esfuerzos, distribuir recursos y orientar los objetivos institucionales. Sin embargo, cuando se analiza una escuela, no basta con trasladar mecánicamente categorías empresariales al campo educativo. La escuela no funciona como una empresa en sentido estricto. La escuela forma sujetos, acompaña trayectorias, cuida vínculos, atiende conflictos, reconoce contextos familiares y comunitarios y trabaja con realidades humanas profundamente complejas. Por eso la planeación que interesa en este estudio no es una planeación abstracta, sino es una planeación situada. La planeación situada aparece en el centro del diagrama porque articula la teoría administrativa con la realidad concreta del Colegio Fanny Mique. Allí se encuentra el punto clave de la investigación: cómo pasar del lenguaje declarativo del proyecto educativo institucional, es decir, de la misión y la visión, los objetivos, hacia prácticas escolares verificables y coherentes con el contexto. Dicho de otra manera, la pregunta de fondo no es simplemente si la institución planea, sino qué tipo de planeación necesita una escuela pública ubicada en un territorio socialmente complejo para que su horizonte institucional se traduzca en acciones educativas reales. El problema central del estudio se expresa en una tensión: la diferencia entre una planeación formalista y una planeación situada. La planeación formalista aparece cuando la institución planea principalmente para cumplir requisitos, llenar formatos o responder a exigencias externas. En ese caso, la planeación pierde fuerza pedagógica porque se convierte en un trámite. El riesgo no está en usar formatos porque los formatos pueden ser útiles, el riesgo está en que el formato sustituya la lectura crítica del contexto y la toma de decisiones. Cuando predomina esta lógica formalista surgen varios efectos: cumplimiento burocrático, improvisación ante necesidades emergentes, fragmentación de esfuerzos de docentes y directivos y una administración reactiva que se limita a apagar incendios cotidianos. Esto significa que la institución responde a los problemas cuando ya están encima, pero no necesariamente construye una ruta común para anticiparlos, comprenderlos o transformarlos. Frente a eso, la planeación situada propone otra perspectiva. No se trata de planear desde una oficina desconectada de la realidad, sino desde el conocimiento del territorio, de los estudiantes, de la familia, de las capacidades institucionales y de los desafíos pedagógicos y convivenciales. Por eso la planeación situada se define como coherencia y orientación hacia un horizonte pedagógico compartido adaptado al contexto vivo. Esta expresión es clave. La escuela es un contexto vivo porque cambia, porque los conflictos emergen, porque las necesidades de los estudiantes no son homogéneas y porque la comunidad educativa requiere respuestas flexibles pero rigurosas. El problema no es planear más por planear más, sino lograr que la planeación deje de ser un acto formal y se convierta en una práctica institucional con sentido pedagógico. Para comprender la importancia de la planeación es necesario ubicar el contexto institucional. El estudio se sitúa en el Colegio Fanny Mique, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, una localidad caracterizada por condiciones de vulnerabilidad social, económica y cultural, pero también por fuertes procesos de resistencia comunitaria y construcción colectiva. Este punto es muy importante porque la planeación no puede ser igual en todos los contextos.
En una institución pública situada en un territorio con tensiones de convivencia, limitaciones materiales, brechas académicas y diversas realidades familiares, improvisar puede tener consecuencias significativas. La falta de planeación puede traducirse en respuestas tardías, duplicación de esfuerzos, poca articulación entre áreas o pérdida de oportunidades de acompañamiento a los estudiantes. Al mismo tiempo, el Colegio Fanny Mickey posee una identidad institucional clara. Su PEI, denominado Formando con Sentido Social Transformamos Pensamiento, plantea una apuesta formativa que combina sentido social, exigencia académica, formación en valores, habilidades socioemocionales, trabajo en equipo y énfasis en ciencia y tecnología. Aquí aparece una tensión productiva. Por una parte, el colegio debe responder a necesidades sociales y convivenciales propios del territorio. Por otra, debe sostener una identidad académica rigurosa, especialmente relacionada con ciencia y tecnología. La planeación institucional se vuelve estratégica justamente porque permite articular esas dos dimensiones, el cuidado social y ético con la exigencia académica. Por eso la planeación no se entiende como una tarea secundaria. Su valor está en optimizar recursos limitados, organizar responsabilidades, priorizar necesidades y hacer posible que el proyecto educativo no se quede en una declaración general, sino que se refleje en prácticas escolares concretas. El objetivo general del estudio es demostrar el rol de la planeación institucional como fase estratégica central y eje articulador de todo el proceso administrativo escolar. Esta formulación tiene dos ideas fundamentales. Primero, la planeación se reconoce como una fase estratégica central porque define el rumbo institucional, hacia dónde va la escuela, qué prioridades establece, qué metas persigue y qué recursos necesita. Segundo, se reconoce como un eje articulador porque conecta las demás fases del proceso administrativo, la organización, la dirección y el control. La organización distribuye aquello que la planeación prioriza, la dirección moviliza lo que la planeación orienta y el control o seguimiento evalúa aquello que previamente fue definido como meta, indicador o acción. Por eso, si la planeación es débil, pues las demás fases quedan expuestas a la improvisación, a la fragmentación o al activismo sin foco. Las metas de comprensión permiten precisar el alcance de este avance. La primera meta es vincular los objetivos institucionales que muchas veces aparecen formulados de manera amplia o abstracta en acciones diarias verificables. Por ejemplo, si la institución habla de formación en valores, eso debe traducirse en prácticas de convivencia, estrategias de aula, acompañamiento socioemocional y participación de las familias. La segunda meta es promover el paso de una gestión mecánica hacia una inteligencia institucional colectiva. Esta expresión significa que la escuela no debe depender únicamente de decisiones aisladas, sino de procesos compartidos de lectura, análisis, seguimiento y ajuste. En una institución educativa, planear también es aprender colectivamente de la experiencia. El marco teórico del estudio retoma las fases clásicas del proceso administrativo, pero las interpreta desde una mirada pedagógica. Por eso la diapositiva habla de un ciclo vivo de la escuela. En el centro está la planeación como núcleo. Desde muchos colaboradores, la planeación permite definir escenarios futuros, reducir riesgos, establecer estrategias y orientar el rumbo de la organización. Sin embargo, en educación esa definición debe ampliarse. Planear no es únicamente anticipar tareas, sino reconocer necesidades, ordenar prioridades, asignar recursos y construir condiciones para que la formación integral sea posible. La organización aparece como la fase que distribuye recursos, tiempos y responsables. En una escuela esto implica organizar horarios, equipos docentes, proyectos institucionales, mallas curriculares, espacios de atención, recursos pedagógicos y canales de comunicación. La organización hace viable aquello que la planeación define. La dirección se entiende como liderazgo, acompañamiento y toma de decisiones. Aquí resulta pertinente el aporte de Pitrul cuando señala la importancia de los directivos en la creación de condiciones institucionales para hacer y estar bien. Dirigir no es simplemente dar instrucciones, dirigir implica sostener acuerdos, acompañar equipos, resolver tensiones, cuidar el clima institucional y mantener la coherencia entre el horizonte del PEI y las decisiones cotidianas. Finalmente, el control se plantea como retroalimentación mediante evaluación formativa y no punitiva. Esta precisión es importante porque en educación el seguimiento no debe utilizarse solo para vigilar o sancionar. Su sentido más potente es producir información para mejorar, identificar qué funciona, qué debe ajustarse, qué recursos faltan y qué actores requieren acompañamiento. De esta manera, planeación, organización, dirección y control no son fases aisladas, funcionan como un ciclo. La escuela planea, organiza, ejecuta, acompaña, evalúa y vuelve a planear. Por eso hablamos de un ciclo vivo porque se mueve con la realidad institucional.
La planeación institucional no pertenece a una sola dependencia, por el contrario, atraviesa distintas áreas de gestión escolar: directiva, académica, convivencial, administrativa y comunitaria. La gestión directiva sostiene la coherencia entre el horizonte institucional expresado en el PEI y las decisiones diarias. Esta área define prioridades, comunica el sentido de las acciones, promueve alianzas y evita que la institución funcione solo desde la urgencia. La gestión académica traduce el énfasis científico y tecnológico en diseño curricular y prácticas de aula. Aquí la planeación es fundamental para que la exigencia académica no sea solo un ideal, sino una experiencia concreta: mallas curriculares pertinentes, estrategias didácticas, evaluación formativa, seguimiento de aprendizajes y fortalecimiento del pensamiento crítico. La gestión convivencial garantiza prevención, cuidado y resolución pacífica. En contextos donde las tensiones sociales pueden entrar a la escuela, la convivencia no es un asunto accesorio, es una condición para aprender. Por eso, planear la convivencia implica pasar de la reacción ante el conflicto a la construcción de acuerdos, rutas de atención, acompañamiento emocional y corresponsabilidad. La gestión administrativa asegura la provisión material y viabilidad de recursos limitados. Esto incluye físicos, tecnológicos, financieros, logísticos, humanos. Una buena planeación permite usar mejor lo disponible y prioriza aquello que tiene mayor impacto en el aprendizaje y en el bienestar escolar. Finalmente, la gestión comunitaria promueve inclusión social y proyección activa en el territorio. La escuela no trabaja con estudiantes aislados, sino con niños, niñas, jóvenes que pertenecen a familias, barrios y comunidades concretas. Por eso, la planeación comunitaria permite fortalecer vínculos con familias, acompañar trayectorias, promover permanencia escolar y reconocer la diversidad del contexto. Propongo 3 conclusiones centrales del primer avance. La primera es que la administración educativa exige un enfoque pedagógico. Esto significa que no puede asumirse únicamente desde una lógica empresarial o procedimental. En la escuela, administrar es crear condiciones para enseñar, aprender, convivir, cuidar y formar. Por tanto, las funciones administrativas deben leerse desde el sentido educativo de la institución. La segunda conclusión es que la planeación es el puente entre el discurso institucional y la realidad comunitaria. La misión y la visión son necesarias porque orientan el horizonte de la institución, pero solo adquieren fuerza cuando se traducen en decisiones, en proyectos responsables, recursos, indicadores y prácticas de aula. Sin esa mediación, el PEI puede quedar como un texto bien formulado, pero débilmente conectado con la vida escolar. La tercera conclusión es que el éxito en contextos de vulnerabilidad requiere una arquitectura estratégica basada en flexibilidad rigurosa y participación comunitaria. Flexibilidad porque la escuela debe responder a situaciones cambiantes, rigurosidad porque no puede improvisar permanentemente, y participación porque las decisiones institucionales necesitan reconocer las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos y comunidad. Este primer avance permite afirmar que la planeación institucional Colegio Fanny Mickey debe entenderse como una práctica situada, estratégica y profundamente pedagógica. Su función no es anticipar todo de manera rígida, sino construir una orientación común para responder mejor, cuidar mejor y formar mejor. Con esos elementos se establece la base conceptual del estudio. Acá tenemos las referencias que fueron la base teórica de este primer avance del proyecto de investigación. Muchas gracias.